Hola, mi nombre es Sandra Milena Bustos, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y a continuación voy a sustentar el código realizado en Java utilizando el programa NetBeans de las transformaciones de objetos que se seleccionaron para hacer una presentación digital. Bueno, en este caso escogí una lámpara, un reloj, un mouse, un parlante y una silla. Inicialmente se crean las aplicaciones .java con el nombre de cada uno de los objetos a realizar la transformación. También se debe que tener en cuenta el fondo que va a tener cada presentación. En este caso cogí un .jpg y los objetos que se van a hacer la transformación con extensión .obj. Bueno, inicialmente se crea el código para la transformación del objeto lámpara, para lo cual se realiza la importación de las bibliotecas que son necesarias para que el código se ejecute de manera correcta. Se crea una clase de tipo público llamada lámpara, la cual va a contener también de tipo público el static point, el cual va a tener el mainFrame, que va a ser lo referente al tamaño de la ventana donde se va a ejecutar la transformación o la presentación del objeto. Estos parámetros incluyen el tamaño tanto horizontal como vertical de la ventana. Bueno, el tipo público también se inicia haciendo el llamado de los métodos, como en este caso es el Graphic Configuration y Canvas 3D, lo cual nos va a permitir realizar o proporcionar un lienzo donde se va a realizar el dibujo que se va a renderizar en 3D. Bueno, luego se crea un método de la escena que se une al universo. En este caso, se crea ya el universo con la variable u y con ella se va a llamar los diferentes métodos que van a permitir luego añadir al gráfico que se va a realizar la transformación. Con el método Bounding Box lo que se va a hacer es crear una variable llamada límites, la cual va a contener los parámetros o las coordenadas mediante el método point3d para que se delimite o se realice un cuadro delimitador donde se va a ejecutar las transformaciones del objeto. De tipo público se llama el método background, donde se crea la escena, el cual la escena se va a llamar en este caso escena root, o también se puede llamar raíz o bueno, por lo general se la llama raíz porque en esta luego se van a ir agregando los nodos o los diferentes métodos o transformaciones o animaciones que se va a realizar al objeto. En este caso se ha llamado escena root de tipo background. Aquí se le dan los permisos para que se realicen las transformaciones en este tipo de escena. Luego finalmente se agrega este nodo al objeto raíz o la escena root. Luego se va a hacer el ambiente de luces, para lo cual generalmente se llama al método y a la vez también se le colocan los parámetros. En este caso primero se definen los parámetros para luego irlos llamando a medida que se van utilizando los métodos. Para color 3D va definido con tres elementos X, Y y Z con coma flotante, y para el vector 3D que se refiere a la dirección también va con tres coordenadas X, Y y Z de punto flotante. Bueno, enseguida viene el método ambiente light, el cual lo que hace es dar la luz al ambiente, como queremos que se proyecte esta luz sobre el objeto que se va a importar o que se va a hacer la transformación. Se tiene en cuenta también los límites que anteriormente esta variable se la nombró con el método Bounding Box, y también se va agregando este nodo a la escena raíz o a la escena root. Luego con el método Direction Light lo que hace también es direccionar esta proyección de la luz. También utilizamos los parámetros anteriormente
ya configurados, y también se tienen en cuenta los límites y se agrega a la escena root. Bueno, con Transport Group lo que hace es permitir realizar las transformaciones al objeto que se va a presentar, ya sea una rotación, una traslación o escala. Y también luego se lo agrega. Con alfa lo que hace es determinar el tiempo de duración que va a tener esta transformación y la velocidad, si sea una rotación, sea que esta vaya más rápido o vaya más lento. Con Transport 3D lo que nos permite también hacer es que esta rotación pueda realizarse en el eje de X o en el eje de Y, y también tener en cuenta la velocidad o el punto que va a tener la transformación. Al final también se lo agrega. Luego se debe cargar el objeto. Para cargar el objeto, también utilizamos el método Transform Group o Transform 3D. En lo que nos va a permitir es llamar a setTranslation, el cual lo que va a contener es un vector con 3 coordenadas, el cual va a permitir el movimiento del objeto, ya sea en la coordenada de X, Y o Z, haciendo que el objeto tenga su transformación, ya sea cuando se realiza la presentación, aparezca en la parte superior o aparezca en la parte inferior o en la izquierda o en la derecha. También aquí en la escala nos permite cambiar el tamaño del objeto. Entre más grande sea el número, entonces el objeto también va a aparecer mucho más grande en la presentación. Enseguida se utiliza un try-catch, el cual lo que hace es hacer de que en el caso de que se presente algún tipo de excepción, algún tipo de error en la ejecución del código, se pueda seguir ejecutando normalmente. Dentro de este try-catch lo que hacemos es llamar al objeto que anteriormente hemos descargado con extensión .obj, lo cual luego tiene un retorno a la escena principal o a la escena raíz o a la escena root, como es llamado en este caso. Por último, de tipo privado, con el método Transform Group lo que se hace es ya llamar al fondo que va a contener la presentación, en este caso se llama fondo lámpara con extensión .jpg. Con background también hacemos de que fondo aparezca en la parte de atrás del objeto, y también se debe que tener en cuenta los límites anteriormente ya mencionados, y se realiza el retorno respectivo. Bueno, una vez ya realizado este código, se lo ejecuta. Aquí esperamos un momento mientras se lee el código, y aquí aparece la transformación del código. En este caso se está promocionando unas lámparas. Seleccione este diseño, son lámparas colgantes. Se dice una descripción del objeto y el precio que tiene. Y también aparece, bueno, aquí en una esquina el logo de la empresa, que en este caso es Home Center, y en el centro aparece el objeto con su respectiva animación. Bueno, luego sigue el objeto reloj. Para el objeto reloj, bueno, también inicialmente se realiza la importación de todas las bibliotecas que se requieren. Se crea de tipo público la clase reloj, también se utiliza el método Applet para la animación también de los objetos. En este caso se crea inicialmente de tipo privado el universo, y también se llama al método Canvas 3D. De tipo público se llama a reloj con el fin de aquí ya realizar las configuraciones de los métodos o de las variables creadas inicialmente de tipo privado. Entonces se utiliza el universo ya creado de tipo simple universo con el parámetro lienzo,
Y también se crea lienzo, que es de tipo Canvas 3D, donde también se dice la ubicación que va a tener el objeto en el universo. Enseguida, de tipo privado, con el método Background se crea el escenario gráfico, el cual también va a contener el fondo que vamos a utilizar para la animación. En este caso va en esta línea que se llama fondo reloj. Utilizando también el método Point 3D, vamos a delimitar o hacer el cuadro delimitador de la transformación, en este caso llamado fronteras, con el método Body Share. Enseguida se agrega, igual que en el anterior código, los nodos al objeto raíz, que en este caso es llamado de este modo. De tipo privado, también con el método Background, modelar objeto, lo que hace es aquí ya definir las transformaciones que se va a realizar. Entonces, aquí se utiliza el método Transform Group y el Transform 3D. También se utiliza el de traslación, teniendo en cuenta el vector 3D, las coordenadas X, Y y Z, la escala que define el tamaño del objeto, y luego se le da los permisos para que se realicen las transformaciones respectivas. Se agrega el nodo al objeto raíz, pero aquí a la vez se carga la imagen, a diferencia del anterior código que tenía una línea aparte donde se realizaba la carga de imagen dentro del try-catch. En este caso se lo agrega de una vez al objeto raíz y se carga la imagen. En este caso también es de punto .obj. También se utiliza el método alfa, el cual aquí en este caso no contiene todos los parámetros como lo estaba en el anterior código, solo que en este se menciona los dos que se requieren, que son lo que depende de la velocidad, el tiempo de duración de la transformación que se está realizando al objeto. Bueno, con Transform 3D lo que se hace es realizar la rotación dependiendo del eje. Si lo vamos a hacer en el eje de las X, en el eje de las Y. Y aquí también va definido por coordenadas que son de punto flotante. Con rotación interpolar lo que se hace también es girar el objeto en el eje que se seleccionó y la velocidad que tenga. Enseguida se empieza a agregar cada uno de los métodos con sus respectivos parámetros al objeto raíz. De tipo privado, del método Background también se carga ya el objeto al objeto raíz, la transformación realizada y el archivo que se ha cargado. También se utiliza el try-catch, en este caso también para asegurar que se cargue el archivo en el caso de que se presente algún error, alguna excepción, algún formato que no corresponde o algún formato incorrecto, y que éste cargue los objetos al objeto raíz y que se lo retorne. De tipo privado se crea Line Iluminar, el cual lo que va a tener la dirección de la luz con los diferentes parámetros de punto flotante también utilizando vector. Y después de último está el Public Static Point, el cual lo que va a hacer es ejecutar el método reloj anteriormente mencionado y también el frame ventana, el cual aquí nos indica el tamaño de la ventana que queremos que se muestre en la presentación. Bueno, entonces se lo ejecuta. Esperamos un momento que cargue, que lea todo el código y que no se presente ningún error. Bueno, aquí ya aparece, al igual que en la anterior presentación, el nombre del artículo, una breve descripción, en este caso es un reloj inteligente, y el precio que tiene, el logo de la empresa, y en el centro va a mostrarse el objeto con la animación o la transformación que se le dio. Bueno, para el mouse, el parlante y la silla
utilicé la misma transformación, para lo cual entonces se utilizó también la importación de las bibliotecas. También se utilizó de tipo público class con el método Apple para que también permita hacer la animación en el código. También el static point con el myFrame para el tamaño de la ventana, tipo vertical y horizontal. También la creación del universo y también el llamado del método Canvas 3D. Y luego la implementación del escenario en este universo creado. Con Bounding Box, la creación de límites, la delimitación de la animación con los diferentes puntos y coordenadas utilizando el método Point 3D. De tipo público también está Background, donde se crea también la escena y se le da los permisos para que se realicen las transformaciones, y a medida que se realiza cada uno de estos pasos se va agregando al escena root o al objeto raíz o a la raíz donde se van a ir implementando cada uno de los nodos. Bueno, en este caso también se realiza el ambiente de las luces, definiendo los parámetros de luz y la dirección de esta, cada uno con su punto flotante en las 3 coordenadas. Luego, utilizando el método ambiente light y el método dirección light para la ubicación de estas luces, teniendo en cuenta los límites, la delimitación y agregando cada uno de estos al objeto raíz o a la escena root. Por último, también se utiliza el método alfa para la velocidad y el tiempo de duración de la transformación. Luego se carga el objeto con transform group, y el cual también va a permitir llamar otros parámetros, como en el caso de cómo queremos de que el objeto se mueva, en qué coordenada, en X, Y o en Z, y con escala también del tamaño del objeto. Luego utilizamos 3Catch también para el caso de que se presente algún tipo de error en la ejecución del código. También hacemos el llamado del objeto con extensión .obj y hacemos el retorno a la escena root o a la raíz. Y por último, entonces aquí ya cargamos el fondo de la presentación con texto global y también utilizamos background. Y teniendo en cuenta también el límite y agregando por último y haciendo el respectivo retorno. Entonces con mouse se realiza la presentación. Y aquí se tiene la presentación del mouse. También, al igual que las anteriores, el nombre del artículo. También aquí en este caso el objeto se mueve un poco más rápido que la presentación de las lámparas, que va un poco más despacio. Aquí también va el precio del artículo y el logo de la empresa. Bueno, enseguida sigue el parlante. Al igual que en la anterior transformación, se realiza la importación de los objetos, se crea la clase de tipo público, donde se define también de tipo público el voidMine, donde está el myFrame, donde está el tamaño, se define el tamaño de la ventana. También de tipo público, en este caso parlante, se realiza la creación del universo y también se utiliza el método Canvas 3D y el método de la escena para unir esta escena al universo creado anteriormente. Se utiliza el método Bounding Box para la delimitación de la transformación, utilizando el método Point 3D, que es del mismo grupo, por decirlo así, que pertenece el método Ambiental Light y Dirección Light. Bueno, aquí se dan los permisos para la transformación en la escena. También se definen los parámetros con anterioridad del color y del vector, o sea, de la dirección que se va a proyectar la luz. Con Ambiente Light
se llama el nodo ambiente luces, para el cual se tiene en cuenta uno de los parámetros anteriormente creados con el color del ambiente, los límites, y luego se lo agrega el nodo. Con dirección igualmente se tienen en cuenta los parámetros anteriormente de color y dirección y los límites, y se agrega al objeto raíz. Se utiliza también el método alfa para la velocidad y también para la duración de la transformación, para que si es el caso de una rotación, de una rotación o una vuelta completa y no se realice en cierto ángulo y luego pare la transformación. Bueno, aquí también se utiliza, aquí se agregó una línea de más, la cual lo que hace es con el método transform 3x que esta se ejecute en la coordenada de las x. Y aquí entre paréntesis con toRadians se coloca los grados que uno quiere de que el objeto se mueva, pero en la coordenada de la x. Bueno, aquí también se agrega la rotación interpolar, donde se tiene en cuenta también la velocidad del objeto que se está presentando. Se tiene en cuenta los límites y se lo agrega al objeto raíz o a la escena. En este caso ya se carga el objeto, para lo cual se utiliza Transform Group y Transform 3D, lo que permiten estos a la vez llamar otros parámetros que van a permitir mover el objeto en las coordenadas de X, Y y Z, y también cambiarle el tamaño. Luego se agrega el TreeCatch para el caso de las excepciones, en el caso de cuando ya se ejecuta el código y se presenta algún error. Y dentro de este TreeCatch se llama al objeto que se ha descargado con extensión .obj. Por último, de tipo privado, se llama al fondo con extensión .jpg y teniendo en cuenta el método TextureLoad y Transform Group. Y luego se realiza un retorno para que se realice ya la ejecución de la presentación con el fondo seleccionado. Bueno, en este caso es un parlante el cual se presenta de esta manera. Al igual que las anteriores presentaciones, tiene el nombre del parlante, una breve descripción, el precio, el logo de la empresa y en el centro el objeto con su respectiva transformación. Y por último se encuentra el objeto silla. En el objeto silla también se realizó una rotación, se utilizó también el ambiente de luces con el método ambiente light, también la dirección de luces con dirección light. Se utilizó también para delimitar el objeto el método Bounding Box y Point 3D para las coordenadas de X, Y y Z. También se creó el universo, la escena que va a ir implementada en el universo, que va a contener el objeto raíz, y de este objeto raíz va a salir los diferentes nodos que lo va a componer. También se mencionó con anterioridad los parámetros de color y vector, que son la dirección de la luz, y luego con los respectivos métodos ambiente light y dirección light se hace llamado de cada uno de estos parámetros anteriormente ya mencionados. Se debe que tener en cuenta la delimitación y agregar cada uno de estos métodos con sus parámetros a la escena root o al objeto raíz. Luego se carga el objeto, también verificando su movimiento en cuanto a las coordenadas de X, Y y Z. No todas tienen los mismos valores, porque el tamaño del objeto puede variar, puede cambiar, y al momento de moverse puede tapar o
puede estar incorporándose en la descripción, en el texto que describe el objeto. Entonces lo que hace es como no tener una claridad o hacer de que no se lea claramente la descripción. Entonces es importante tener en cuenta el tamaño del objeto para poder así también posicionarlo y luego cambiarlo aquí también el tamaño en escala. Luego se utiliza TreeCache también para, en el caso en que se ejecute algún tipo de error, algún tipo de excepción o formato incorrecto, se carga el objeto con extensión .obj. Finalmente se llama al fondo, el cual es .jpg, utilizando el método background y text loader, y al final se hace un retorno de este fondo. Luego se ejecuta y aparece la presentación del objeto. En este caso es una silla de oficina donde aparece su descripción, el precio, el nombre del artículo, el logo de la empresa, y en el centro pues ya aparece la presentación del artículo mencionado, que en este caso es una silla de oficina de marca Candem. Bueno, eso es todo. La presentación digital de los 5 artículos de la empresa Home Center. Muchas gracias.